Hola, ¿qué tal? Has llegado a la lección completa para la sección de Writing del IELTS. En esta lección vas a encontrar todo lo necesario para conseguir un gran puntaje en el Writing, con toda la teoría, muchos templates, ejercicios en vivo y también recomendaciones expertas. Y por supuesto también tienes acceso gratuito a nuestro ebook gratuito. Ve a la descripción y asegúrate de descargarlo. Empecemos. Entonces lo primero que vamos a ver es la estructura de la sección de Writing. Muy bien, entonces esta es la estructura para la sección de Writing del IELTS. La duración total es de 60 minutos y en esos 60 minutos vas a tener que hacer dos preguntas, responder dos preguntas, escribir dos ensayos. El primer ensayo se le llama Factual Report, que es como un Diagram Analysis, ¿ok? Vamos a verlo en un momento, es de 150 palabras como mínimo, y el segundo ensayo es un ensayo más largo y es un ensayo independiente. Ahora lo que vamos a ver son algunas características de esta sección del examen. Lo primero es que puedes responder las preguntas en cualquier orden. Recordemos que son dos preguntas, dos ensayos que tienes que escribir. Puedes hacerlo en cualquier orden, empezar por el segundo o por el primero. También recuerda que te dan un límite de 60 minutos y este límite tú lo puedes distribuir como quieras, aunque lo que recomendamos es que uses 20 minutos para escribir el primer ensayo y después 40 minutos para escribir el segundo. Feature número 2. Task 1 accounts for 1/3 of the total, while Task 2 accounts for 2/3. Entonces el Task 2 vale más puntos. Y es por eso que debes usar más tiempo para escribir el segundo ensayo. Y número 3, puedes usar ya sea el American English o el British English Systems. Recuerda que algunas palabras en inglés americano y en inglés británico se escriben de distintas formas, especialmente la ortografía. Si nos sigues en TikTok y en Instagram te habrás dado cuenta de eso porque tenemos bastantes videos sobre el tema. Por ejemplo, la palabra center en Estados Unidos se va a escribir C-E-N-T-E-R, mientras que en Gran Bretaña se escribe C-E-N-T-R-E. ¿Ok? Tú puedes elegir cualquiera de los dos sistemas de ortografía, de escritura, pero lo importante es que una vez que elijas el sistema, tienes que mantener consistencia durante toda la sección. No puedes cambiar de sistema dentro de una misma sección. Ahora vamos a ver la forma de puntuación, el sistema de puntuación. Acá está, son 4 las categorías que van a evaluar. Número 1, Task, Achievement and Response. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que también estás respondiendo la pregunta. Tienes que leer la pregunta con mucho cuidado, porque si tú no sigues bien las instrucciones vas a dar una respuesta que no está enfocada a lo que te han pedido. Number 2, Coherence and Cohesion. Coherencia y cohesión. Básicamente que tu respuesta esté bien organizada, que sea coherente, que haya una lógica detrás de eso. Por ejemplo, que empieces con lo más general y después vayas a lo más específico. Y cohesión básicamente que no te desdigas, que tu postura sea clara y que haya las palabras de transición o conexión necesarias para que sea fluido. Number 3, Lexical Resource. Básicamente eso es puro conocimiento de vocabulario. Número 4, Grammatical Range and Accuracy. Acá ya entran muchas cosas gramaticales como tiempos verbales, pronombres, paralelismo, adverbios, verbos, cláusulas subordinadas, etcétera, etcétera. Mientras más sea tu rango de conocimiento de la gramática inglesa, mejor puntuación obtendrás. Muy bien, ahora vamos a empezar a analizar el task número 1, la primera pregunta. ¿Qué nos piden? Veamos. En el Task 1 vas a tener que escribir un ensayo de más de 150 palabras describiendo y reportando sobre una imagen que te han presentado. Te van a presentar una imagen, ya sea en un gráfico, una tabla, un diagrama o un tipo de chart. Y tú lo que vas a tener que hacer es esto. Número 1, resumir, summarize, resumir la información. Número 2, seleccionar y reportar las características principales del gráfico, que es básicamente toda la data, toda la información que te han dado. Y por último tienes que también contrastar cuando sea relevante. Por ejemplo, cambios a través del tiempo. Este por ejemplo es un pie chart que te van a presentar y tú vas a tener que resumir, reportar y comparar o contrastar la información que está en la imagen. Muy bien, entonces acá tienes un template que hemos preparado para que puedas usarlo. Es un template un poco denso, pero mientras más practiques, mejor te lo vas a memorizar. Entonces, este es el template que usamos para el Writing Task número 1. Es un template bastante denso, pero mientras más practiques, más fácil va a ser para ti poder dominarlo. Si bien el primer ensayo es algo corto, igualmente tiene un nivel de dificultad intermedio a avanzado. Tienes que saber escribir bien de una forma bastante profesional, bastante académica. Dentro del template vas a ver que hay bastantes variables. Todo lo que está en rojo son básicamente información que tú vas a agregar. Y lo bueno de este template es que te cubre todo. Te da el resumen,
te da también un espacio para que hagas el reporte y un espacio para que hagas las comparaciones pertinentes. Y acá tienes el primer ejemplo para este primer tipo de ensayo, analicémoslo. Muy bien, este va a ser el primer ejemplo del primer ensayo. Leamos juntos la pregunta. The pie charts below show the greenhouse emissions for last year by sector for the US and Canada. Summarize information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Te dan el título de lo que están proponiéndote. En este caso son greenhouse emissions en 2 países. Tienes que analizarlos, tienes que ver cómo se distribuyen los distintos porcentajes para empezar a escribir. Yo te recomiendo que en este momento pauses el video y te tomes 20 minutos, que es lo recomendado, para escribir un ensayo. Y después veas mi ensayo y aprendas cómo se hace. Muy bien, esto es lo que yo he escrito en 20 minutos. Vamos a ver. Es un ensayo de 4 párrafos. En verdad, el primer párrafo es muy pequeño, es solamente una oración, porque es el resumen de lo que estamos viendo. Entonces, esta parte que está en verde es el resumen. Después del resumen tengo toda esta información que está en celeste, que es la información sobre el reporte. Estoy reportando la información. No estoy interpretando nada realmente, simplemente reportando la información que es importante. Y después, en rojo, lo que vemos son los contrastes. Estoy contrastando y comparando, en este caso, ambos países. Las emisiones en Estados Unidos y las emisiones en Canadá. Y con eso ya ven cómo he usado el template, ¿no? Cómo he podido usar el template para poder dar la información requerida. Estoy primero resumiendo, que es el primer punto importante para que me den una nota alta. Después estoy reportando, que es el segundo punto importante. Y por último estoy contrastando cosas relevantes. Con eso cumplo con todo y me dan una nota alta en el IELTS. Muy bien, entonces acá vamos a ver un segundo ejemplo para el primer ensayo del IELTS. Este es el segundo ejemplo. En este caso ya no tenemos un pie chart. No, tenemos líneas de tablas. Entonces, veamos, en este caso son 2 países y también tenemos el título enfrente. US and Japan soft drinks consumption between 1950 and 2000. Entonces, nuevamente, pausa el video, tómate más o menos 20 minutos para escribir un ensayo. Y después revisaremos juntos lo que yo he escrito. Muy bien, esto es lo que he escrito. Tiene 3 párrafos, es mucho más pequeño que el anterior. ¿Por qué? Porque en este caso estoy haciendo un contraste mucho más rápido. Es un contraste mucho más cercano. Por ejemplo, en la primera línea tengo el resumen de qué se trata básicamente el título de la información que me han dado. En estas partes celestes tengo el reporte. Estoy reportando información que ha sido dada en las líneas. Y después en la parte roja estoy haciendo la comparación. Main difference, greater, same level of consumption, a difference on the other hand, in the same way, etcétera, etcétera. Son contrastes importantes. Y ahí ustedes pueden ver qué tanta información yo he agregado. Evidentemente estoy usando el template, pero estoy rellenando la información pertinente tanto de resumen como de reporte como de contraste. Y lo que me esperaría sería un gran puntaje en el IELTS. Muy bien, ¿qué tal te pareció ese primer ejemplo del task número 1? Está un poco denso, ¿no? A alguna gente se le complica, ¿ok? Si usas el template no debe haber mucha complicación y por supuesto tienes que practicar bastante. Y para que practiques ya tendrás en la mano nuestro ebook gratis. Si no lo has hecho todavía no te olvides de ir al enlace de abajo en la descripción para solicitarlo. Ahora vamos a ir con las recomendaciones expertas, las recomendaciones maestras que te voy a dar. La primera recomendación es que vas a tener que ajustar el template un poco. ¿Okay? El template básicamente es un modelo para que sigas, pero a veces va a requerir que ajustes ciertas palabras de contraste, por ejemplo, algunos conectores. Entonces es fundamental que practiques con varias preguntas. Nuevamente, si ya tienes nuestro ebook, vas a encontrar varias preguntas para que practiques y sepas cuándo vas a tener que ajustar el template. El template te va a ayudar mucho y te va a dar una guía, pero a veces vas a tener que modificarlo un poco y es necesario que practiques. Y número 2, y esto tiene que ver sobre el vocabulario, tienes que saber palabras académicas grandes, importantes, difíciles. Eso es lo que va a asegurar que consigas esos puntajes, sobre todo cercanos al 9. Cualquier programa bueno que te prepare para el IELTS, el nuestro por ejemplo lo hace, te enseña bastantes palabras
grandes, académicas, difíciles, ¿ok? Entonces, si tú estás siguiendo un programa, probablemente te enseñen esas palabras, esos sinónimos interesantes, sobre todo aplicados a un reporte. Pero en el caso que todavía no sepas estas palabras, te voy a dar una ayuda acá. Estas son algunas de las palabras que usamos en estos reportes. Adicionalmente, para esta primera pregunta, para este primer ensayo de IELTS, tenemos que acostumbrarnos, si queremos conseguir esos puntajes altos, a escribir de una forma académica. Y qué mejor forma de memorizarse algunas palabras grandes, algunas palabras importantes, ¿no? Y por ejemplo, acá ven que en mi primer ensayo usé ciertas palabras bastante adecuadas a un reporte. Por ejemplo, lies, subyacer, accounts for, shocking, likewise, substantial, single-handedly. Estas son palabras importantes académicas que me van a dar lo necesario para los puntajes más altos del IELTS. En el caso del segundo essay también tengo algunas palabras importantes, una terminología académica, range from, substantial, steep decline, abrupt increase, stable, gradual and steady gain, towards the end, considerable y shrunk. Son palabras importantes que no se usan en el día a día o en el hablar común. Aprendan estas palabras importantes, úsenlas para conseguir un puntaje mayor. Muy bien, ahora vamos a ver el task número 2. El task número 2 ya sabemos que es un essay de opinión, vas a tener que dar tu opinión, pero van a haber varios tipos de preguntas que te pueden hacer. Veámoslas. Ok, entonces ahora vamos a ver el segundo ensayo, el task número 2 de la sección de Writing del IELTS. En este ensayo tú vas a tener que escribir un ensayo de más de 250 palabras respondiendo un statement, ¿okay? Respondiendo una pregunta que te dan. Por ejemplo, una pregunta sería algo así. Some people believe that too many resources and attention are devoted to the protection of wild animals and birds. To what extent do you agree or disagree? Algo así. Y tú tienes que escribir un ensayo de opinión usualmente, aunque no siempre. Ahora vamos a hablar sobre eso. En este ensayo lo que tienes que hacer es esto, 3 puntos. Número 1, dar claramente tu postura. Número 2, dar razones para apoyar tu postura. ¿Okay? Y número 3, y lo más importante, dar ejemplos y otros detalles para reforzar tu postura. ¿Okay? Puede haber contraejemplos, puede haber beneficios, etc. Pero tienes que dar una buena serie de soporte. Ahora, es importante saber esto. Hay varios tipos de preguntas para el segundo ensayo, pero los 3 más importantes son estos. El de opinión, el de discusión y el de ventajas y desventajas. Tenemos que tener cuidado y poder identificar cada uno de ellos para aplicar la teoría correcta y también el template correcto. Entonces, esta pregunta que leí es una pregunta de opinión, porque te preguntan al final, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Básicamente es una pregunta de opinión. Un ejemplo de una pregunta de discusión sería así. Some people believe that social media has a negative impact on young people and their ability to form personal relationships. Others believe that these sites bring people together in a beneficial way. Discuss both sides. Entonces te dicen, es una discusión, ¿por qué? Porque no te están pidiendo mucho tu opinión en este caso. En este caso te dice, hay gente que piensa A y gente que piensa B. No te están diciendo, ¿qué piensas tú? Te están diciendo, discute ambos lados. ¿Cuáles serían los argumentos razonables de cada una de las partes? Y una pregunta del tipo ventaja-desventaja sería algo como esto. Some people believe that it is better to get a full-time job immediately after you graduate secondary or high school. What are the advantages or disadvantages of doing so? Te preguntan ventajas y desventajas. No te piden demasiado tu opinión, aunque tú podrías meter tu opinión por ahí, pero te piden hacer una lista y no solamente de ventajas, sino también de desventajas. Es muy importante enfocarse en eso. Muy bien, entonces este es el template que vas a usar para el tipo de pregunta de opinion. Opinion essays. Mira este template. El template que vamos a usar para los ensayos de opinión va a ser este de acá. Es un template bastante directo. Estamos apuntando a tener 4 párrafos. En todas las partes que veas rojo, vas a tener que ingresar tu información. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo del task número 2. Perfecto, entonces ahora llegamos al ejemplo. Ya sabes qué hacer. Lo que quiero que hagas es que pauses el video, ¿ok? Y te tomes más o menos unos 30 o 40 minutos para escribir este ensayo. Después reanudas el video para poder ver mi respuesta y aprender de ella. Ok, esta es mi respuesta. Son 4 párrafos, 306 palabras en total. Si estás más cerca de 300 vas a tener un mejor resultado. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Primero, mi postura está clara desde el primer párrafo. Todo lo que ves en verde ahí es mi postura, es totalmente clara.
¿ok? No puede haber ambigüedad con la postura. La postura tiene que ser 100% o blanco o negro. Después en las partes amarillas tenemos las explicaciones, las razones, los motivos, ¿no? El primero que dice, vamos a leerlo, dice, First, the current number of species that are endangered is alarming. Ya, es el primer motivo. Es alarmante el número de especies que están en peligro. Y después viene una explicación. In fact, bla, bla, bla. El segundo que dice, Two of the biggest resources for the protection have been a total failure. Ok, ese es el segundo motivo. Entonces los motivos también están claros. Y después lo que tengo que dar, y digamos la parte más importante y más gruesa también de los párrafos, son los ejemplos. Los ejemplos son lo más importante. Porque en los ejemplos uno se explaya más. Entonces ahí es donde verdaderamente te das cuenta si una persona sabe escribir o no. Muy bien, entonces para que vean cómo he usado el template, la información que está resaltada es todo lo que yo he puesto, pero todo lo demás es pura plantilla. ¿Ok? Entonces así memoricen el template y practiquen bastante. Acá tienes el template que puedes usar para las preguntas de tipo discussion. ¿Ok? Este es. Ahora, este es el segundo template. Este es el template para las preguntas de discusión. Ha cambiado porque en la introducción hacemos un resumen de cuál ha sido la discusión. Ya no tomamos una postura en sí. Ahora veamos un ejemplo de una pregunta del tipo discussion. Muy bien, acá tienen la pregunta. Ya saben qué hacer. Léanla y lo que quiero que hagan acá es pausen el video de 30 a 40 minutos. Tómense el tiempo para escribir un ensayo de por lo menos 250 palabras y después lo comparan con mi ensayo para que aprendan. Muy bien, ya escribieron su ensayo, entonces ahora pueden ver mi ensayo. Este es el ensayo que he hecho. Son 4 párrafos, 307 palabras. Y toda la parte importante de la discusión, acá está mucho más segmentado que en el essay anterior porque ya no es una opinión. Tengo que resumir básicamente 2 partes de una discusión, ¿no? Lo que está en verde y lo que está en celeste. Lo que está en verde es una postura, algunas personas que creen en lo primero, y la segunda parte que está en celeste es la otra postura, la postura contraria. No es necesario en este caso tomar partido. La pregunta no va orientada a eso. La pregunta va orientada a que hagas un buen resumen de las razones y los motivos que cada una de las partes podría tener. Muy bien, ¿qué tal esos ensayos? Regular, ¿no? Yo diría, y esto lo he dicho en el video del IELTS contra el TOEFL, y si no lo has visto, te estás perdiendo de algo muy importante porque eso te va a ayudar a decidir si tomas el IELTS o el TOEFL. ¿Okay? Pero lo dije y lo vuelvo a repetir. Me parece que la sección de writing del IELTS es un poco más suave, un poco más fácil que la del TOEFL. Y acá te doy algunas recomendaciones expertas maestras para este segundo ensayo. Recomendación número 1, lee con mucho cuidado la pregunta. ¿Okay? Tienes que saber exactamente qué es lo que te preguntan. Si no lo sabes o si no te queda claro, puede ser que apuntes a otra dirección y tu ensayo va a estar mal. ¿Okay? Así escribas bien. Si es que no estás respondiendo en contenido lo que te ha preguntado, entonces vas a sacar un puntaje bajo. Número 2, tienes que asegurarte que tus ejemplos sean claros, sean concretos. La gente tiene muchos problemas con esto y en clase a mis alumnos les hago hacer varios ejercicios para que hagan ejemplos concretos, como que se estuvieran contando una historia. ¿Okay? Si tus ejemplos son abstractos, no son buenos ejemplos. Tienes que escribir bastante y practica y ya habrás descargado nuestro ebook gratuito con muchas preguntas para que practiques ejemplos que sean bastante gráficos. Solo así conseguirás un gran puntaje. Tip maestro número 3. Tienes que dejar un espacio de por lo menos 2 minutos al final en donde puedas revisar la ortografía y la gramática de tu ensayo. Esto es muy importante. Siempre hay, eso se llama proofreading en inglés. Tienes que dejar un espacio para la revisión. Y tip maestro número 4, practica mucho. El writing es un arte, es como una habilidad muy importante, pero se construye poco a poco. Tienes que practicar bastante y sobre todo tienes que practicar con los topics, con los temas que van a venir. Hay varios tipos de temas que te van a preguntar, ¿no? Puede ser, por ejemplo, temas sociales, temas familiares, etc. No te preocupes porque en la siguiente lección, que es la lección de speaking, vamos a hablar mucho más a profundidad sobre cuáles son los temas del IELTS. Perfecto, entonces esta ha sido la lección completa para la sección de Writing del IELTS. El Writing es una habilidad muy bonita, pero tienes que desarrollarla poco a poco. Por supuesto que si te ha gustado el video, danos una manito arriba. Y por supuesto ya has solicitado tu ebook gratuito para empezar tu preparación con el pie derecho. Mi nombre es Rod, estoy con Liberty y te veré en la siguiente lección.